Dios me lo bendiga, mis hermanos, y muy buenos días. Hemos venido para oír la palabra del Señor y lo poderoso que es la cruz de Cristo. ¿Por qué no abren su Biblia ahorita en la primera carta de San Pablo a los Corintios? Vayan al capítulo 1 y voy a empezar a leer en el versículo 18. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Hermano, esta es palabra del Señor. Hagan el favor de sentarse y vamos a ver la grandeza de la cruz. La cruz. Bendito sea el nombre del Señor, mis hermanos. Nos trae el recuerdo, mis hermanos, la cruz. Nos trae el momento de nuestra conversión. Viene a mi memoria la cruz de Cristo. Cuando a mí se me predicó la palabra del Señor, vi a Cristo crucificado, vi al Señor llamándome. Y fue lo que me impactó. A mí no se me predicó sobre otra cosa más que sobre Cristo, un Cristo y un Cristo crucificado. Aquí el apóstol está diciendo que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Es locura. Está hablando figurativamente aquí de la cruz, porque lo que está hablando es sobre la predicación, que es una locura. Y enseguida lo dice San Pablo, que es una locura para muchos. Fue en aquel tiempo una locura, fue un tropezadero para muchos. Y creo que de igual manera hoy en día la cruz es causa de controversia. De hecho, ¿verdad? Muchas iglesias han eliminado la cruz de sus edificios o de sus recintos, santuario, templo, como quieran llamarle, casa de oración. La han eliminado. Por ahí pasamos y no vemos alguna cruz en una iglesia. Nos damos cuenta que es iglesia por los anuncios que tienen. Igual manera también nosotros estábamos igual. Aquí tenemos una cruz. Tenemos unas cruces acá en el bosque, pero no había una cruz aquí en el edificio, aquí afuera. Y muchos pasaban y nos decían, esto no es iglesia, esto más bien parece una escuela. Y dijimos, ya estábamos con el pensamiento de poner una cruz. Aquí tenemos 3 años en este lugar. Y estábamos mientras pensábamos si poníamos una cruz en lo alto o una cruz iluminada. Y decidimos poner una cruz iluminada con luces de LED. Y nosotros la hicimos, como quien dice, quedó hermosa. Pero no la van a poder ver iluminada si es que no vienen una noche, los miércoles o los viernes. O a menos de que un día pasen al azar y miren iluminado aquí este lugar. Y hay muchas luces, pero lo que llama la atención es la cruz.
Y no porque sea algo mágico la cruz, o que sea algo sagrado esta madera. No, no es algo sagrado. Es un recordatorio, mis hermanos, del amor inmenso de Cristo por nosotros. Esta cruz está bonita. Oro, no es de oro, es de madera, golpeada con martillo para que se vea efecto con la luz. Pero la cruz de Cristo no era así. Era parecida, pero imaginémonosla llena de sangre. Llena de sangre. Fue el amor de Cristo, el inmenso amor de Cristo por el hombre, por la humanidad, por lo que murió en la cruz, suspendido en la cruz. Sí, esta está bonita, la de afuera está iluminadita, pero la verdadera cruz era una cruz horrorosa, llena de sangre, hecha para un ladrón, para un homicida. Porque Cristo en la cruz, mis hermanos, llevaba tu maldición y mi maldición. La Escritura dice, maldito a aquel que muere colgado de un madero. Deuteronomio. Por eso era una locura para los griegos. Era una locura para los griegos. No podían concebir a un Dios doliente. No podían imaginarse ni creerlo que un Dios podía encarnarse y ser un hombre. Para ellos era una locura. Era una estupidez, es lo que quiere decir en realidad la palabra locura en griego. Un mentecato, es lo que quería decir. Por otro lado, los judíos esperaban algo espectacular. Querían ver señales. Pensaban que era ya la edad dorada del Mesías, en el que fueran liberados de los romanos y se levantara con poder el pueblo. No esperaban ver al Cristo de Isaías 53, al siervo, al varón de dolores. Total, el Señor encerró a la humanidad entera en su propia tontería. Unos por sabios, otros por ser el pueblo, entre comillas, porque no lo conoció, salvo algunos. Lo cierto es que la cruz ha tenido un poder tremendo. Cada quien, pero yo creo que desde que estábamos chiquitos, viene a la memoria una cruz. Y siempre vemos a un Cristo en la cruz. Puede que esté ahí o que no esté. No lo imaginamos. Me pregunto a veces, a un niño, ¿cómo puedes decirle qué es una cruz? Pues al niño tienes que dibujarle una cruz y decirle, mira, esto es una cruz. Pues, ¿qué significa? Pues que en ella estuvo crucificado un día el dador de la vida. Se hizo hombre y vino para morir por ti y por mí, por la humanidad, por tus papis, por todos. Muchas veces, ¿verdad?, nos encerramos y a todo le vemos mal. Si una cruz, porque la adoramos, no la adoramos. Pero obviamente hay ruinas antiguísimas de los primeros siglos, de iglesias cristianas, por supuesto, la Odisea y en todos aquellos lugares donde tenían sus cruces. En parte es un símbolo del cristianismo, la cruz, mis hermanos. Un símbolo de cristianismo. Es hermoso, mis hermanos, porque la cruz nos trajo vida. De cierta manera, ¿verdad?, cuando fuimos bautizados, fuimos crucificados en una cruz.
Fuimos crucificados en una cruz. Ahí quedaron nuestras maldiciones en la cruz. Por eso dice San Pablo para el capítulo 6 en Romanos, para que vivas ahora una vida nueva. Moriste a la semejanza de Cristo, aunque tú no tuviste que tener dolor. Tú solamente te arrepentiste. El que sufrió fue otro por ti. Pero Él murió y resucitó. Así igualmente nosotros fuimos colgados en la cruz con Cristo, porque Él cargó nuestras dolencias, nuestras enfermedades, colgó y llevó nuestra maldición. Por eso de allí, mis hermanos, que debemos de vivir una vida nueva. Porque Cristo fue tan bueno, Dios fue tan bueno, que mandó a Jesús, su único Hijo, que nos amó tanto, a dar la vida por nosotros. Óiganme, ¿cómo no debemos de amarle? Con todo nuestro corazón. Él pagó nuestro rescate a precio muy grande, a precio de sangre, una muerte horrorosa. El mundo antiguo le tenía terror a la muerte, pero más a una muerte de cruz. De hecho, las naciones antiguas era el pago que le daba al homicida, al ladrón. Ejecutarlo en una cruz. Grecia, Fenicia, todas aquellas naciones lo hacían. Roma lo adoptó también de igual manera. Lo adoptó. Unos los amarraban, a otros los clavaban, atravesándole los tobillos con un solo clavo. Han encontrado en cuevas de Jerusalén, han encontrado, bueno, a este hombre crucificado en una cruz, todavía están los restos, clavado una púa en los tobillos. La cruz, mis hermanos, la palabra del Señor, el Evangelio, nos ha traído vida. De pensar en la muerte de Cristo, ¿verdad? Cuán agradecidos no debemos de ser. Porque es poder, mis hermanos, dice aquí la Santa Escritura. Estaba meditando sobre la muerte de Cristo en la cruz. Estaba meditando. Y según los estudiosos, ¿verdad? Todo lo que pasó. Porque primeramente los flagelaban antes de colgarlos en la cruz. Les aventaban los chicotazos debidos que arrancaban la carne, los pedazos de plomo. Ya todo el cuerpo lacerado era... Mandaban al reo con el atravesaño en el cuello, caminando hacia el lugar de ejecución. De ahí lo levantaban en peso, lo levantaban, lo clavaban o lo amarraban, esperaban a que se muriera, tardaba unos 2 días o hasta 8 días, todo herido, todo fregado, todo lacerado. Empezaba el tétano a trabajar, las infecciones, a darle una calentura atroz, una sed insaciable, cayendo agua. Por eso los judíos acostumbraban mojar un trapito de vinagre y ponerse en una esponja y llevársela a la boca del condenado, a lo cual Jesús, ¿verdad?, lo rechazó. Y al final ya no soportaba el corazón y reventaba. Digo, bendito sea el Señor. Qué grande amor de Cristo. ¿Por qué escogería una cruz? ¿Qué no podía haber escogido otra cosa? Escogió algo que las naciones paganas hacían. De esa manera ejecutaban.
Yo no sé qué más significado habrá más de la cruz, yo no lo sé, porque soy solamente un hombre. Y ni creo que hombre alguno sepa a plenitud lo que quiere decir el significado de la cruz. Porque cuando vinieron los españoles para América, encontraron la cruz en México y en el Perú, aunque con diferente significado que el de nosotros. Antes de la era cristiana, de igual manera, muchas naciones tenían la cruz como algo sagrado. Lo cierto que a Dios le pareció bien que Cristo muriera en la cruz, en una cruz. La cruz, mis hermanos, ha sido de bendición para muchos, tropezadero para otros. Los judíos hasta el día de hoy, igualmente, sigue siendo tropezadero para ellos. Hablo del judío ortodoxo, del que no cree en Cristo, todavía tropieza, porque a ellos les choca creer que el Mesías haya muerto en una cruz, en un madero, porque la ley lo decía. Le choca, es inconcebible. Para el entendido, para el sabio, para el culto de aquel tiempo, como dice aquí, de aquel siglo, una locura. ¿Por qué? Porque ellos eran los hombres cultos, los griegos, eran los discutidores, eran los sofistas, los escribas, eran los sabios. Son los que se ponían a hablar y queriendo saber más, lo cual es de sus mismos filósofos decían, parecen ranas, nada más croan, nada más y nada más hablan, pero su sabiduría es vana, decía. Era la sabiduría del mundo de aquel entonces, mis hermanos, y era la ignorancia también a la vez de los judíos. Agustín de Hipona, a quien muchos lo conocen como San Agustín, que antes de venir al cristianismo, antes de ser agarrado por Cristo, él era un gran pensador. ¿Qué era lo que dominaba en aquel tiempo? La cultura griega todavía. Decía Agustín antes de venir al camino, o cuando ya vino, mejor dicho, dijo, muchas de las enseñanzas iban paralelas al cristianismo. Pero cuando vi que la palabra se hizo carne, eso no estaba allí. Y eso fue lo que le llamó la atención. Porque él era un filósofo, por decirlo así, era un grande pensador, pero él tenía hambre. Ya no le llenaba la sabiduría de este mundo. Y buscaba más. Y Dios se le reveló. Porque al que busca, encuentra. Al que ya no se encuentra satisfecho con lo que ha conocido, hay algo más que vale, y es Cristo Jesús. En un día como este, un 29, ¿verdad?, de abril, es lo que estamos, ¿verdad? Hace 92 años, en 1920, ¿quién ha oído, verdad, de Watchman Nee? Quizás en el radio por ahí, en sus ministerios, que alguien más los lleva a cabo. T.C. Nee, este era un hermano predicador chino, el que ha oído hablar a alguien de él. En un día como este, él fue convertido. En 1920, hace 92 años. Este hombre estuvo preso en la cárcel por 20 años en la China comunista. Sale de la cárcel y muere. Dejó grandes escritos. Watchman Nee. Muere como el 62, por ahí, como el 62, 1962. Platica él que un 29 de abril, estaba él en su cuarto solo y estaba teniendo problemas para creerle a Dios, para entregar su vida o no entregársela. Y estaba con el dilema, con un montón de pecados, pero por un lado el amor de Cristo. Dice, en ese momento contemplé la cruz y contemplé a Cristo con sus brazos abiertos, como diciéndome,
aquí estoy esperándote para recibirte. Aquí estoy. Dice, en ese momento, ¿verdad? Entregué mi vida al Señor Jesucristo. La acepté en aquel momento. Vinieron las lágrimas, pero me di cuenta del poder de la cruz, del poder de Cristo. Locura para muchos. Hoy en día, mis hermanos, nadie quiere saber mucho de la cruz. El mundo no. El mundo no. Porque está en sus depravaciones. Está en sus descaradeces. Malversan lo sexual, lo malversan. Está horrible. Para ellos es una locura, una estupidez. Pero para mucho cristiano, mis hermanos, tampoco quiere saber de la cruz. Tampoco quiere saber de la cruz. Porque estamos en una generación, mis hermanos, que el cristiano busca sus derechos. Busca primero su satisfacción y al último, Dios. Con lo que creo, yo sigo a Dios. Con lo que creo. Pero no más allá, porque tengo mis límites. ¿Que no fuiste crucificado en la cruz? ¿Que no fue colgada tu maldición en la cruz? ¿Que no eres una criatura nueva? Para seguir con todo tu espíritu, con toda tu fuerza al Señor Jesucristo. No, todos buscan ahora su derecho. Ay, si me hacen algo, me voy. Si me hacen esto, me voy. Ay, si esto, híjole, los dejo. Me la paga. Me siento mal. No que me siento. Total. Somos enemigos de la cruz. A veces. Dijo Cristo, el que no carga su cruz y me sigue, no es digno de mí. No es digno de mí. No es fácil seguir a Cristo. Por eso muchos lo dejaban. ¿Por qué? Es difícil cargar con el patíbulo, con el atravesaño. Es difícil. Era lo que Cristo estaba diciendo. Cuando Él dijo, el que no carga su cruz y me sigue no es digno de mí. Cuando Jesús estaba diciendo eso, Él estaba mirando al hombre cargando el atravesaño, que se le llama en griego patibulum, que es patibulum, mejor dicho, aquí. Y lo miraba caminando, siendo llenado de oprobio, dejando sus derechos a un lado. Eso es cargar la cruz. Darnos, hermanos, darnos completamente a Dios. Dar nuestro tiempo a Dios. Somos unas criaturas nuevas. Fuimos comprados a un precio fenomenal. A un precio muy grande. Pensé, en vez de color oro, hubiera pintado esa cruz con sangre. Pero no sangre de veras, con colores y un clavo, unos clavotes grandes ahí para acordarnos de la pasión de Cristo. Mis hermanos, el amor de Dios es inmenso. No podemos caminar una milla con el Señor. No podemos cargar el patíbulo, el atravesaño. Sí podemos, mis hermanos. Sí podemos. Sí podemos. Yo estaba anoche orando. Estaba orando en mi aposento alto. Vino la palabra del Espíritu Santo en un momento dado. Y yo mirando la cruz de Cristo, mirando su agonía, y siento que el Espíritu Santo me dice, ¿sabes qué? Lo hice
Lo hice porque te amé. Lo hice porque te amé. Y ¿sabes qué, Padre? Mil gracias. Gracias, Padre Santísimo. Gracias, Señor. Porque puedo mirar, me has dado la chance de mirar más allá de que me salvaste. Pero ¿de qué manera lo hiciste? ¿De qué manera te entregaste a mí? Y tan mal agradecido. Tan malagradecidos que somos contigo, Señor. Pero esto me alienta y que nos aliente para dar al máximo lo que espera Dios de cada uno de nosotros. Con todo mi corazón, mis hermanos, yo les digo en esta mañana, dejen sus programas, por favor. Dejen sus programas. Dejen sus limitadeces. Ábranse a la ancha vista de Dios, el cual está esperando con sus brazos abiertos para bendecirnos. Dejen sus antiguos pensamientos de sus padres, de sus madres, de sus culturas. O si me los, decíamos en el mundo, si me los azorrillaron, si me los vejaron, si me los insultaron, si me los hirieron, ya olvídense. Si alguien les hizo un mal, ya olvídense. Piensen en Cristo. Sean unas criaturas nuevas, con un ánimo diferente. Gozosos, dadivosos, atentos a la obra del Señor. Carguen su atravesaño, carguen el patíbulo y corran la grande carrera que tienen por delante. Pero no se quede ninguno, mis hermanos, porque el que está reconociendo la cruz de Cristo vive a plenitud, vivimos con gozo, no nos falta nada. Pero al que se ha detenido le falta todo, le falta todo. Lo cierto es que la cruz está, mis hermanos. La predicación está y Cristo está esperando. Y no le hace que le hayas dado tu vida, pero tienes que dársela continuamente. Y el Señor me los bendiga en esta hermosa mañana y que no les asuste la cruz. Tenga paz cada uno en el nombre de Cristo Jesús. Y acuérdense, no es algo mágico la cruz, pero es un recordatorio del horror que llevó tu Dios personalmente por ti, lo que hizo por ti. Y Dios te bendiga. No me importa lo que hayas hecho en tu vida, asesino o de lo más cruel, Dios te puede perdonar y puedes ser hijo de Él en este mismo instante. Dale tu vida a Cristo, dásela por favor. Mira lo que hizo por ti. Y si lo hizo es porque te ama. Dios me los bendiga, mis hermanos, en esta hermosa mañana. Y vayan adelante, que no se quede la predicación como si fuera otro domingo y nos echamos al bolsillo, sino que sea algo para cambio, desde el más pequeño hasta el más grande, porque Dios quiere cambio en la vida de cada uno. Mis hermanos, Dios me los bendiga, y a la iglesia de Dios en todo el mundo, Dios te bendiga, y así sea en el nombre de Cristo Jesús. Paz para Jerusalén, y en Cristo Jesús, ánimo y adelante.